Muy buenas y bienvenidos a Libertarios Responden. Estoy con mi compañero del Pelip de Alicante, José María García Cabrera. Buenas. Hola, buenas. Yo soy Pedro Romero. Como podéis leer aquí en los rótulos, yo soy candidato al Congreso, cabeza de lista por la provincia de Alicante. José María es el candidato al Senado por la provincia de Alicante. Y estamos aquí para responder algunas de las preguntas que nos habéis enviado por varias vías a raíz de algunos vídeos que hemos publicado en Twitter referentes a algunas de nuestras propuestas para estas elecciones generales de 2019. Empiezo por la primera pregunta que nos han enviado. Nos la envía Caos y Orden a través de Twitter y dice así: una de mis dudas sobre el programa del PELIB es relativa a su postura sobre la globalización y el mercado libre. Apoyar la libertad de comercio absoluta entre países con situaciones laborales y salariales muy distintas no crea grandes desequilibrios. Y utiliza el hashtag que pedimos, Libertarios Responden. José María, ¿qué opinas? Pues yo creo que es al contrario. Lo que puede ayudar es a reducir los desequilibrios. Es decir, si lo pensamos a nivel individual, si tú eres una persona pobre, prefieres tener acceso a un mercado donde hay gente mucho más rica o prefieres tener tener reducido ese acceso a un mercado donde hay mucha menos gente. Quiero decir, eh, un país pobre, lo mejor que puedes hacer por él es abrir las fronteras y dejarle que pueda vender sus productos a los países más ricos. Bueno, yo supongo que él se refiere más bien a la situación del país más rico que tiene que competir con productos fabricados en países Mm. más pobres con costes de producción mucho menores. Supongo que estará más bien refiriéndose a eso, ¿verdad? No refiriéndose a la mejora que pueden tener los países pobres, sino al empeoramiento de las condiciones, ¿no? Digamos, salariales o de los de los Claro, trabajadores de los el países asunto, y ricos. yo creo que esto es el que lo ha traído más últimamente a la palestra, es Trump o este movimiento proteccionista, ¿no? De que, claro, en las sociedades occidentales en las que tenemos este sistema socialista tan avanzado de protección de los trabajadores, lo Sí. que pasa es que los costes laborales se disparan, toda la política de salarios mínimos, todo el entramado de regulaciones que hace que contratar a alguien sea súper complicado, de manera Ujú. que al final los trabajadores de los países occidentales lo tienen muy difícil para competir a nivel de salario con los trabajadores del tercer mundo, por ejemplo, ¿verdad? Bueno, realmente no es así. O sea, si nosotros miramos los países ricos, o sea, los países más ricos siempre han sido los países que han estado más abiertos al comercio. Si tú miras históricamente, ¿cuáles han sido los países más ricos? Pues fue Holanda, fueron los venecianos cuando estaban abiertos al comercio, fue Holanda cuando estaba abierto con el comercio. Claro, eran los países más ricos del mundo y sin embargo se seguían beneficiando de tener las fronteras abiertas. Claro. Y no sé, nosotros tenemos ejemplos dentro de la Unión Europea, por ejemplo. Dentro de la Unión Europea hay unas desigualdades entre países muy acusadas. Vamos a ver, no es lo mismo Grecia que Alemania, evidentemente. Y hay unas diferencias que son, yo diría que abismales. Dentro de España también hay unas diferencias abismales y nadie se pone a decir pues vamos a poner una frontera entre Navarra y Extremadura porque las condiciones laborales, es verdad, porque la Al riqueza en final, Extremadura es muy inferior a la de Navarra, la riqueza, los sueldos, etcétera, etcétera. Si uno tiene las políticas correctas, pues puede aprovechar esa situación. ¿Qué ha pasado en la Unión Europea? La Unión Europea ha habido países como Irlanda, por ejemplo, que, que han tenido unas políticas dentro de lo que cabe, dentro de lo que cabe más correctas que el resto sí. y han crecido de forma espectacular. Países ricos se han beneficiado de ello,
también hay países, los países ricos se han beneficiado de estar en la Unión Europea también, de tener un mercado más grande, de poder Yo expandir. creo que el asunto está en aquello que decían algunos economistas de lo que se ve y lo que no se ve, ¿verdad? Y Mm, de los efectos ocultos del proteccionismo, que, bueno, se sabe que claro, desde el punto de vista del trabajador de la industria del metal, por ejemplo, en un país occidental, que tiene que competir con otro trabajador del tercer mundo, pues efectivamente a lo mejor le perjudica tener que cumplir con todas las regulaciones y demás, y le perjudica que el nivel de vida o el coste de la vida en su país sea mayor que el coste de la vida en otro país del tercer mundo, y por lo tanto el coste laboral es mucho mayor. También por otra parte va a tener mucha más productividad, pero por otra parte al consumidor, que ese es el otro punto de vista que también hay que ver, le beneficia enormemente que los productos que compra sean más económicos. Y si hay trabajadores que por X circunstancias fuera del país pueden producir lo mismo con mayor eficiencia o más barato, lo que significa es que los consumidores de los países occidentales se benefician de comprar eso más barato, y también los empresarios de los países occidentales se benefician de unos costes de materias primas a lo mejor menores, de manera que el producto final que ofrecen en otra gama en la que a lo mejor sí que sea mejor por diseño, por tecnología o por lo que sea en esos países occidentales, al final también son más baratos para el consumidor. Entonces, efectivamente, se puede dar el caso de que ciertas industrias concretas se vean perjudicadas cuando el Estado no protege a esas industrias por medio de aranceles o por medio de mm, trabas a la importación de productos extranjeros, pero por otra parte, esos recursos que se liberan de esa reducción de costes o por motivo de esa reducción de costes se pueden utilizar en la economía en otros sectores y darles un mejor rendimiento, ¿verdad? sí, bueno, en economía se puede buscar fácilmente. Hay una cosa que se llama la ley de las ventajas comparativas, que explica por qué para un país rico resulta beneficioso. Para un país que sea muy productivo, etcétera, resulta muy beneficioso eh, comerciar con países que hacen sus mismos productos. Hay un caso en que sí se puede dar, eso es cierto, quiero decir, si hay una industria que tiene aranceles y está, digamos, protegida, por decirlo de algún modo, o está mantenida artificialmente con subvenciones, etcétera, sí que a corto plazo puede que haya alguna industria concreta que se cierre porque no es competitiva, pero es que no era competitiva antes, se estaba manteniendo artificialmente para la Sí, inmensa mayoría, y para el medio largo plazo es beneficioso para todo el mundo. yo creo que como respuesta directa a caos y orden en Twitter diría que en general los libertarios creemos en la libre iniciativa y por lo tanto también en la libre empresa y el libre mercado, y sabemos que en el libre mercado los desequilibrios se suelen corregir a la larga. Es verdad que a veces se pueden dar situaciones poco agradables para algunos, pero creo que eso no justifica el uso de la fuerza para dirigir la economía o para favorecer a unos sectores que a lo mejor se puedan organizar y puedan hacer lobby mejor que otros. Sí. Aquí hay que mirar siempre, claro. Es que aquí hay dos patas siempre. Una es lo que funciona realmente, que es lo que he estado diciendo. Los países más ricos son los más abiertos al comercio, siempre lo han sido. Y otra es la moral, porque la moral es que los países no comercian. O sea, Exacto, comerciamos las personas. eso es. Yo puedo comerciar con un señor holandés o puedo comerciar con un señor chino. No comercia España con Holanda o España con China. Entonces, utilizar la fuerza para impedir a dos personas que son de diferentes países que comercien entre ellos es inmoral totalmente. Exacto. Bueno, yo creo que con eso contestamos a Caos y Orden en Twitter, que nos preguntaba sobre la globalización y los desequilibrios que puede causar. La verdad es que nos han llegado bastantes preguntas y las siguientes que voy a leer, que son 4 preguntas que parecen ir sobre el mismo tema, por lo tanto las voy a leer todas y después creo que las podemos afrontar
juntas. Muy bien. También en Twitter, Open Coffee nos pregunta, si se privatizan tanto colegios como universidades, ¿cómo vais a garantizar que cualquiera pueda acceder a cualquiera de ellas, teniendo en cuenta que el precio de estar allí será fijado por ellas mismas? Entonces alguien en el mismo hilo de Twitter le responde, supongo que porque conoce nuestro programa, que el cheque escolar, no sé si, no recuerdo, porque esto lo vi en Twitter, pero aquí en la notita que nos han pasado de comunicación simplemente nos pone lo de cheque escolar, no sé si la respuesta era más elaborada. En cualquier caso, el mismo Open Coffee o la misma Open Coffee responde sí, sí conozco lo que es, pero me parece incongruente recaudar el mínimo de impuestos posibles con dar una paguita para que se pague, por ejemplo, una universidad privada. Ahora volvemos sobre esto si te parece, porque luego también en Twitter Luis nos pregunta, ¿qué solución ofreceríais a familias de bajos recursos que no tengan acceso a costearse la educación de sus hijos ni a pagarse un tratamiento costoso por la sanidad privada, que va en la misma línea? También en la misma línea, Álvaro Molina Gil en Instagram nos pregunta, supongo que a raíz del titular que pusimos con el vídeo, ¿y cómo piensan hacerlo? Refiriéndose a que cualquier persona y no solo los ricos puedan elegir escuela. Tenemos incluso una más que está bastante relacionada con esto mismo y que es el usuario Spirú en Twitter que dice, sobre la lengua materna, yo quiero saber si estáis a favor de la libre elección y si queréis quitar todos los colegios públicos. ¿Qué opinas? Vale, pues son varias preguntas. Vale, por empezar por la última, la lengua materna. Tiene que haber libertad de elección. Cada uno tiene que elegir la lengua que le dé la gana. Ya está. Otra Claro, cosa es que los demás estén obligados a, si dice, pues yo quiero que mi niño aprenda neozelandés y no hay ninguna escuela en neozelandés, pues no va a ser posible, ¿no? Pero en principio, o sea, el derecho a la educación, o sea, el derecho a la elección es de los individuos. No es de un exacto. señor que está ahí sentado en un trono, ahora ya no está en un trono, ¿no? Está en una tribuna ahí en el Congreso y que decide por todo el mundo lo que todo el mundo tiene que estudiar. Y decide, pues, la moral que se da en la escuela, el idioma que se da en la escuela, etcétera. O sea, no es una cuestión es una cuestión de que la gente tiene derecho a elegir su educación, tiene derecho a elegir la lengua, tiene derecho a elegir el currículum, tiene el derecho a elegir un método educativo diferente si cree que es más adecuado para la persona que tiene que aprender. La escuela como tal, reglada, que no se adapta para todo el mundo, etcétera, además de los problemas que tiene, no por falta de calidad, sino porque cada persona es diferente y cada persona tiene unas necesidades diferentes y unas ambiciones y unas creencias diferentes y unas capacidades diferentes y es bueno que la educación se adapte a cada uno. Sí, Además de que lo principal es que moralmente quien tiene que elegir la lengua es cada uno, no tiene por qué un señor desde arriba elegirla por los demás. ¿En sí. base a qué derecho? No, yo, y creo que esto tiene varias patas. Además, eran varias preguntas todas sobre lo mismo. Y tenemos también el tema económico, el tema moral, pero digamos que las otras preguntas que creo que eran un tema más logístico sobre cómo lo haces, vais a privatizar. Entonces yo creo que a la larga, para poder liberalizar y que todo el mundo tenga libre elección, efectivamente es necesario una transición desde el sistema que tenemos actualmente de colegios estatales en los que es el gobierno el que directamente da el servicio, en un principio hacia una competencia entre colegios estatales y privados, mejor de la que lo hay ahora, en el sentido de que ahora mismo los colegios privados que existen compiten en inferioridad de condiciones con los públicos, porque, bueno, alguien como yo, por ejemplo, que intenta llevar a sus hijos a un colegio privado, resulta que tengo que pagar dos colegios, el privado y el estatal. A mí no me descuentan por llevar a mis hijos a un colegio privado, no me descuentan parte de los impuestos que pago en IRPF o en IVA o etcétera, etcétera. Es decir, tengo que pagar los dos, aunque no use el colegio estatal, y lo llamo estatal en lugar de público porque finalmente
Público es casi todo. La diferencia no es que en el privado estén poniendo trabas a alguien para que no vaya al colegio, aunque en principio podrían seleccionar sus clientes, pero la verdad es que en general lo que quieren es maximizar el número de clientes para poder ganar más dinero y por lo tanto en general no se dedican a discriminar a un cliente sí y a otro no, sino que intentan captar el máximo número de clientes posible. En ese sentido, ¿qué hacemos efectivamente cuando, porque empecemos a liberalizar y porque empiecen a competir los colegios estatales con los privados? Lo normal, creo yo, nunca se sabe, ¿no? Pero es que los colegios privados funcionen mejor y tengan más éxito. Por ejemplo, por costes, que no se sabe, que a lo mejor no, pero bueno, en cualquier Hombre, caso. lo interesante es que haya libertad de creación de centros. Es Exacto. decir, si un grupo de padres se juntan y quieren crear un centro educativo, pues tienen que poder hacerlo. Sí, y de hecho, Si, la manera de llevar a cabo esa transición es dar la oportunidad a las asociaciones de padres o de padres y profesores de los colegios estatales actuales de ser los que asuman ese centro en esa, digamos, privatización. Es decir, aquí no se trata de coger todos los colegios y todas las infraestructuras del Estado y dárselas a un amiguete como se ha hecho en algunas privatizaciones de compañías del estilo Telefónica o de otra clase, sino de buscar la fórmula más justa de devolver esos servicios a la sociedad. Y en ese sentido, ¿qué pasa con la gente que no se lo pueda permitir? ¿Les ayudamos de alguna manera? Yo creo que sí, pero claro, tiene que ser de alguna manera que les permita elegir. No sirve eh, ayudarles con el modelo de ahora, que al final no funciona porque iguala por abajo, como hemos comentado en otras ocasiones, sino que hay que ayudarles a lo mejor con alguna ayuda económica que ellos puedan usarlo. El famoso cheque escolar que hemos propuesto y que yo creo que hay que puntualizar que me parece que no puede ser efectivo y efectivamente estoy bastante de acuerdo con el usuario de Twitter que hablaba de que si das una paguita para la universidad y tal, eso no es compatible con los impuestos mínimos. Debe ser el cheque escolar para aquellos que realmente no se lo puedan permitir, no para todo el mundo. claro, aquí empezamos. Yo es que entiendo que hay mucha gente que tiene, digamos, miedo al vacío, no sé cómo decirlo, ¿no? Dice, ahora tengo una educación que está garantizada, aunque yo no pueda elegirla, para mis hijos y ¿qué es lo que va a pasar en el futuro si pasa esto, ¿no? Hay mucha gente, no, solo los ricos van a poder estudiar. Pues hombre, no. Lo cierto es que la gente, pues es normal que una persona se lo plantee y tenga miedo a esto. Nosotros tenemos que tener en cuenta varias cosas. La primera es que la educación no es gratuita. La No, educación la estamos pagando entre todos, es la primera pata. La segunda pata es que todo el mundo paga impuestos, todo el mundo paga impuestos y paga muchísimos más impuestos de los que cree. Es decir, una persona que tiene un sueldo y dice, yo es que cobro 700 euros, no sé, 900 euros, ¿vale? Y dice, ¿cómo me voy a permitir yo poder pagar esto? ¿No? Esa persona, claro, es normal que tenga ese miedo, por decirlo de algún modo. Pues tenemos que tener en cuenta, en segundo lugar, ¿no? Eh, que pagamos muchísimos más impuestos de los que creemos. Es claro, decir, la gente, primero, la máxima recaudación que se hace en este país es por el IRPF, el impuesto a la renta de las personas físicas. Todo el mundo lo paga, pero no nos damos cuenta de que lo pagamos, no nos damos cuenta en cierto sentido, porque nos lo descuentan directamente de la nómina. Si una sí, persona trabaja para un tercero y tiene una nómina, directamente lo descuentan. Y llega un momento en que a veces, pues, te devuelven una parte que te han cobrado de más, ¿no? Que me han devuelto de la renta, tal. Bueno, me han devuelto, claro. Te han estado cobrando a lo largo del año un montón de dinero y te han cobrado más del que te tenían que haber cobrado y ahora te devuelven una parte, ¿no? Como si te estuvieran haciendo un favor. claro, Pero no solo pagamos el IRPF, quiero decir, estamos cargados de impuestos. Una familia normal, pues la mayoría de la electricidad que paga son impuestos. Si va a comprar al supermercado, bueno, al supermercado o cualquier cosa que compre tiene IVA.
tiene impuestos sobre el valor añadido, tiene que pagar IBI, tiene que pagar tasas que no están justificadas para el precio para el agua, tiene que pagar eh, impuestos al alcohol, impuestos al tabaco, impuestos a la gasolina. eh, si, o sea, tiene que pagar impuestos, hay impuestos Al final, básicamente para todo. nosotros cuando hablamos del Día de la Liberación Fiscal, Mm, llegamos a la conclusión de que actualmente más o menos la mitad de lo que nosotros producimos lo mm, administra el Estado. Es decir, trabajamos medio año para que el Estado lo reparta como quiera, incluyendo, es verdad, los servicios públicos, pero al final, claro, la gente lo que a lo mejor no se plantea es que si en vez de la mitad le quitaran un 10%, mm. pues con ese remanente podrían elegir muchísimas cosas y luego habría gente que lo gastaría en educación o habría gente que no. Y por otra parte, cuando hay competencia real en un mercado, es cuando se buscan y cuando se encuentran las eficiencias y cuando se abaratan los costes y cuando las empresas que no son rentables porque no lo hacen bien dejan de trabajar y las que sí lo son siguen. De manera que, igual que porque claro, la gente una cosa de las que dice es que la educación es un tema esencial. También es esencial, por ejemplo, la alimentación. Y sin embargo, somos conscientes de que no es necesario que el Estado ponga supermercados. Y cuando lo ha hecho, eso solo ha creado escasez. Cuando lo ha hecho, no en España quizá, pero en países en los que han aplicado ese tipo de Bueno, políticas, en España hace tiempo hubo racionamiento. también. Quiero decir, sí que, sobre todo, o sea, lo cierto es, primero, pues imagínate que en vez de cobrar lo que cobres, cobrarás casi el doble, cobrarás un 80% más, porque Exacto. esa proporción de impuestos se reduciría. Mucha más gente se podría permitir pagar directamente la escuela, pagar directamente la sanidad, etcétera, etcétera. Y de todas formas, o sea, ¿por qué es un 80% y no es un 100%? Pues porque precisamente esa pequeña cantidad en que se reducen los impuestos pero siguen existiendo es para garantizar que aquellas personas que incluso cobrando un 80% más, por simplificarlo, no pudieran llegar a pagar la sanidad, pues que no haya ningún chaval que se quede sin sanidad, sin educación, etcétera. Vamos, que no haya, que siempre tenga, pero siempre dejando no, no vía monopolizando el servicio, sino dejando que la gente pueda elegir la escuela que prefiera. Y por supuesto, en el idioma que prefiera, y Exacto. por supuesto, en las condiciones que prefiera, con la ideología que prefiera, etcétera. Por resumir, libertad de elección en educación, incluso para aquellos que prefieren educar en casa o a lo mejor educación online, etcétera. Mm. Reducción de costes y de precios a través de la competencia, que es lo único que realmente reduce precios. Y si aún así, que yo lo dudo, todavía no hay una oferta suficiente para todos los estratos de la población y hay gente que necesita una ayuda para permitírselo, cheque escolar para aquellos que no se lo puedan permitir. Yo creo que con eso Mm. se cubre bastante. Después, de hecho, tampoco hemos hablado de algo que, claro, últimamente está, a lo mejor se conoce menos, pero en muchos sitios las becas escolares las dan las empresas privadas, que después recuperan esa inversión en alguien que a lo mejor creen que es muy válido, con un pequeño contrato en el que esa persona a lo mejor trabaje cierto tiempo en esa empresa, etcétera, o bueno, ese tipo de formación al final a las empresas les viene muy bien. Las empresas necesitan capital humano, esas personas tienen que estar formadas y además de la formación interna que se da en el trabajo, también hay una formación de base que es necesaria. Por lo tanto, las propias empresas son interesadas en, cuando hay algún estudiante que destaca o que se le ve con ganas de estudiar, si no se lo puede permitir, esa ayuda puede venir del sector privado, no necesariamente tiene que venir del Estado.
Y además, cuando la ayuda viene del sector privado, normalmente es mucho más racional, tiene objetivos concretos y no es algo que se regala o que se distribuye al más amiguete, sino a lo mejor al que más se lo merece. Sí, bueno, está claro que nosotros tenemos un sistema que, eh, que no está adaptado a los deseos de la gente. Aquí habría que hablar de muchas cosas, habría que hablar de escolaridad obligatoria, por ejemplo, que hay muchos chavales que son bastante mayores, no quieren estar en la escuela y lo único que hacen es generar un gasto sin ningún beneficio y además molestar tanto a los maestros como al resto de los alumnos. Pero esto al final, o sea, al final esto es como, digamos, una red de seguridad. Es que yo no confío en que vaya por caridad, vaya a tener yo educación, o que venga una empresa y me vaya a pagar la educación, o que es una red de seguridad para decir, mira, vamos a cambiar esto, pero todo el mundo puede estar tranquilo porque nadie le va a faltar educación. También, bueno, esto es un ejemplo más de cómo funciona el gobierno, ¿no? Los planes, lo que estamos hablando de la educación de lo que es la preparación laboral, etcétera, pues hace poco ha salido una noticia que el Estado se está gastando como unos 6.000 millones, no lo saben con seguridad, esto es típico, no saben cuántos están gastando, porque también intervienen las comunidades autónomas y tal, y se ve que, claro, las cuentas, no sé, por algún motivo, ¿no? No, Reconocen, a mí me pasa, yo a veces no, no, también pierdo 6.000 que, millones y luego los sí, encuentro en un cajón y tal. ¿quién no? ¿No? Entonces, no saben exactamente qué cantidad es, pero vamos, son unos 6.000 millones que se utilizan en prácticas formativas cuya eficacia es nula. Sí. Cuya eficacia es nula. Esto lo hemos visto en Andalucía, ¿no? Que se gastaban el dinero pues en cocaína y en prostitutas y no pasaba nada. Claro, era un montón de dinero, pues mira, lo hemos visto, pues no sé, algunos pues lo podemos conocer por casos personales, ¿no? De academias que se dedican a hacer esto, ¿no? Y se dedican a inflar sus cursos con gente que no asiste para poder cobrar este Sí, dinero. Pues es algo muy, muy triste. Y, ¿ves? 6.000 millones más que nos podemos ahorrar directamente. sí. Bueno, tenemos más preguntas. Rubén en Twitter nos pregunta, en vuestro programa Marco defendéis la legalización de las armas apelando al derecho de poder defenderse. Y he aquí mi pregunta, ¿no aumentaría eso el índice de criminalidad? No, vamos a ver. No, voy a explicar. Eh, bueno, primero tenemos un ejemplo que es primero voy a decir, o sea, tenemos un ejemplo del mundo real que es, por ejemplo, Suiza, ¿no? Suiza es un país que es de los países que más armas tienen los ciudadanos del mundo. De hecho, pues para todo ciudadano suizo mayor de edad, pues es obligatorio tener un, un rifle de asalto en casa, que es como No sabía. su servicio militar. Sí, ellos hacen un servicio militar corto que es de 6 meses y luego lo tienen que renovar cada cierto tiempo. Y entonces todos ellos pues les dan un fusil de asalto y ese fusil se lo llevan a su casa. Y entonces en la casa tienen el fusil del hijo, el del padre y el del abuelo. Ya, Y hay una libertad de armas impresionante y hay un índice de criminalidad bajísimo. Además son aficionados, es aficionados, quiero decir, forma parte de su costumbre el ir un día a un campo de tiro y ponerse a pegar, a disparar, etcétera. Em, sí, yo la tenemos verdad un es que ejemplo. las estadísticas no demuestran que un mayor número de armas implique mayor criminalidad. Es decir, no hay una correlación clara porque, y creo que pasa un poquito como, y a lo mejor me meto en otro berenjenal, pero como esas estadísticas sobre la brecha de género en los salarios y demás. Es decir, Sí, cuando realmente vas al detalle fino de las estadísticas, te das cuenta de que hay ciertas ciudades o ciertas zonas que tienen mucha criminalidad y que digamos que están desviando la media de esas estadísticas
que cuando las mezclas con otras ciudades que también tienen muchas armas, pero no tienen mucha criminalidad, como en el tema de Suiza, pues hacen parecer una cosa distinta a la que es. Por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, que es el que la gente normalmente teme y demás, existen algunas ciudades donde las leyes, porque en Estados Unidos este tema está bastante descentralizado a nivel federal o incluso a nivel de ciudades y de ayuntamientos. Hay ciudades que tienen normas mucho más estrictas de tenencia de armas, es decir, no en todo Estados Unidos tú puedes tener armas y llevarlas por la calle como te dé la gana, sino que hay zonas en las que sí se permite y zonas en las que no. Y resulta que hay ciudades como Chicago, por ejemplo, que es una de las ciudades que tiene las leyes más estrictas de control de armas y que resulta que es una de las que más violencia por armas de fuego tienen. Con lo cual, las estadísticas, cuando las examinas de verdad y no te quedas en el titular, no apoyan la teoría de que la libertad de armas implique mayor criminalidad. Sí. Bueno, tenemos el caso de Texas, que es seguramente el mayor ejemplo que hay siempre, ¿no? De libertad de armas. Eh, y sí, curiosamente, las ciudades con más criminalidad con armas son las ciudades donde hay menos libertad de armas en Estados Unidos. Estados Unidos siempre lo ponen como ejemplo porque Estados Unidos la verdad es que es un país estadísticamente muy violento. Sí, Entonces, claro, a mí me gusta poner Suiza porque es un país que claro. tiene más armas que Estados Unidos y es un país donde tiene mucha menos criminalidad que en Estados Unidos, muchas menos muertes por arma de fuego. Incluso Canadá, por ejemplo, este señor que hace documentales, Michael Moore creo que se llama, a pesar de Sí, ser claramente alguien a favor del control de armas, digamos, y que quiere que en Estados Unidos se cambien las leyes y demás, él mismo admite que en Canadá hay muchísimas armas y el nivel de criminalidad es mucho más bajo. Por lo tanto, se entiende que no solo el número de armas o no solo que la gente pueda tener armas es lo que influye. Hay muchísimos otros factores que a lo mejor son mucho más determinantes, ¿no? A la hora de que hayan más o menos criminalidad. sí. Y después no tenemos que olvidar también que el principal uso de las armas es defensivo. Es Exacto. decir, si tú miras estadísticas, incluso en Estados Unidos, la mayor parte de uso de armas de fuego que se hacen es, entra un caco en tu casa, le sacas la pistola, le apuntas, llamas a la policía y la policía viene, lo detiene y ahí se acabó la cosa. Y ese es el mayor uso que se hace en Estados Unidos de las armas de fuego. Luego la cuestión de por qué la defensa personal, que es lo más, creo que es lo más importante, ¿no? O Sí, sea, nosotros creemos que las personas, los individuos, las personas tenemos derechos y evidentemente, pues el derecho más fundamental que tiene una persona es a la vida sí. y si tú tienes un derecho, eso implica que puedes defenderlo. Si no te dejan defender un derecho, es como si no lo tuvieras. Claro. Si te quitan las armas que te permiten hacer efectivo esa defensa, pues es lo mismo que negarte ese derecho. Y además, Eh, el problema que hay es que los ciudadanos que respetan las leyes y normalmente cuando la tenencia de armas está prohibida para la autodefensa, vamos, se atienen a eso, no son los, en general, los que luego cometen crímenes. Es decir, que cuando vienen las bandas de ladrones y cometen atracos en joyerías o en chalés, o etcétera, resulta que aunque las armas en España estén prohibidas hasta cierto punto o no estén permitidas, resulta que esa gente tiene armas. Que claro, es este argumento de que porque prohíbas algo ya deja de existir. El resultado práctico es que la gente que quiere respetar la ley se queda indefensa ante los que no quieren respetar la ley y les da igual que estén prohibidas las armas porque las va a conseguir en el mercado negro, ¿verdad? sí, los tiroteos que hemos visto, por ejemplo, en Alemania. Alemania es un país con una restricción de armas muy fuerte y sin embargo, pues ha habido varios tiroteos, atentados y simplemente, pues claro, por desgracia esa gente pues podía matar, digamos, casi a placer, ¿no? Es terrorífico, ¿no? Pero claro, no había nadie que los pudiera detener hasta que no llega la policía,
Todos los demás están completamente a su merced. Además, hay que recordar que en España no es que esté prohibida la tenencia de armas, simplemente es que está regulada de tal manera que tienes que cumplir unos requisitos un poco extraños para poder tener las armas. Quizá incluso más fuertes para armas cortas y menos para armas de caza. De manera que realmente no es que en España no se puedan tener armas, simplemente es que habría que racionalizarlo de manera que no haga falta pasar por este tipo de trámites, Bueno, en el sentido de que si tú pones para todo el mundo un control de simplemente de ser mayor de edad, de estar en tus cabales y poco más, no hace falta que luego, por ejemplo, para tener un arma corta, resulta que tengas que estar yendo a competiciones de tiro cada dos por tres. Es decir, al final, o incluso el hecho de que cuando alguien sí que tiene el arma, porque hay gente que tiene permiso de armas en España y puede tenerla. Por ejemplo, el caso reciente de este policía que le entraron en casa y él tenía un arma y la tenía con su permiso y demás. Pero ahora resulta que la ley no le ampara cuando la ha usado para defenderse a él y a su familia. es que lo principal es cambiar el concepto de por qué las armas, cambiar el concepto sobre la respuesta de la ley ante la defensa personal. Eh, Son un montón de cosas, o sea, no es únicamente la tenencia de armas, sino es también el derecho a la defensa personal, incluso Claro. usando un cuchillo o a puñetazos, no sé cómo decirlo. Bueno, por seguir avanzando, Mm. tenemos otra pregunta de Adrià en Twitter que dice, y esta es algo peliaguda, dice, ¿creéis que en Cataluña se debería hacer un referéndum para decidir el futuro del país? Yo en concreto soy de Cataluña, me considero español, pero creo que lo más justo y democrático es hacer una votación, aunque yo no sea independentista. Pues es una pregunta que yo creo que tiene dos partes. O sea, vamos a ver, la primera parte es que nosotros, o sea, estamos a favor del derecho a autodeterminación, pero de las personas, de los individuos, no de algo por históricamente existir o no existir. Y la libertad de Eh, asociación de las personas. Efectivamente. Entonces, pero siempre basándonos en el individuo. O sea, lo más no es decir, pues los terrenos, los territorios no tienen derechos, las cosas históricas no generan derechos. Nosotros estamos a favor del tema de la autodeterminación, del tema, quiero decir, estamos a favor de la autodeterminación hasta el nivel más bajo en que se pueda hacer. Es decir, si se pudiera hacer hasta el nivel del individuo, pues lo defendemos hasta ahí. Si puede ser de ciudades, pues también. Si Si quizás puede sea lo más ser de... práctico. Sí, sí puede ser de provincias, puede ser de regiones, puede ser hasta el límite en que sea posible, o sea, ya sabemos que hasta el límite individual no va a independizar un señor con su casa, ojalá se pudiera hacer, quiero decir, en el mundo real, ¿no? Hay que tener un poco los pies en el suelo. Sí. Y De todas formas, después está la segunda parte, no, déjame que, o sea, la segunda parte es, nosotros queremos eso, sí es cierto, nosotros queremos ese derecho. En Cataluña quien lo pide, pues por desgracia son unos totalitarios, eso está clarísimo, y no es que quieran independizarse para ser más libres, eso está clarísimo. Eh, pero la segunda parte es que nosotros, pues precisamente nos presentamos como un partido político porque queremos cambiar las cosas dentro de la ley, no queremos cambiar las cosas de forma violenta. Es decir, yo entiendo que es muy complicado a día de hoy cambiar la Constitución para permitir ese derecho. Yo lo entiendo. Pero bueno, nosotros estamos aquí en un partido político con pocas posibilidades, por decirlo de algún modo, pero estamos dentro de esto, no cogemos la escopeta y nos lanzamos al monte, ¿no? Que es la opción B también. claro, para nosotros también es complicado cambiar infinidad de cosas que hay en la Constitución, eh, como aquello que hablábamos el otro día sobre que resulta que la propiedad privada está supeditada al interés común, o Sí, este montón de artículos que el otro día tuvo la gentileza nuestro amigo Pablo Iglesias de leernos en el debate, ¿verdad? Empezó a sí. leer un montón de artículos de la Constitución
en los que se veía claramente el tinte colectivista o socialista que tiene la Constitución española. Y entre ellos el tema de que no se permita, digamos, los referéndum de autodeterminación, a no ser que los convoque, digamos, el gobierno central, o a no ser que sean para todo, que vote todo el territorio y tal. Pues bueno, nosotros quizá como principio no estamos de acuerdo en eso. El programa del Partido Libertario defiende que debería ser posible para la gente decidir asociarse voluntariamente en comunidades políticas menores. Ojo, esto también incluye que si por un casual, llegado el momento, Cataluña se independiza, pero luego resulta que Tarragona quiere también ser independiente de Cataluña, eso también vale. Que eso es verdad que la Claro. mayoría de los independentistas no lo admiten, porque lo que Sí, dicen es que el derecho de autodeterminación es de los pueblos. Como bien has dicho tú, ni los pueblos ni los gobiernos tienen derechos, lo que tienen derechos son los individuos. Por otra parte, y esto ya es mucho más a nivel personal mío, no tanto del partido, pero también lo quiero decir, me parece que una de las razones principales para que en Cataluña pueda haber a estas alturas ese nivel de tensión o ese enfrentamiento entre la gente que quiere seguir como estamos y la gente que quiere la independencia, es culpa en gran medida de la educación estatal, en este caso autonómica, que durante 20 años o más se ha dedicado a inculcarle a los jóvenes catalanes ideas próximas o favorables a ese nacionalismo exagerado. Por lo tanto, y teniendo en cuenta que también al final, si se consiguieran los objetivos del Partido Libertario, que son en gran medida reducir la influencia o el peso del Estado sobre nuestras vidas, eso significaría también que nos importaría mucho menos si el gobierno está en Madrid o está en Barcelona o está en otro sitio, porque digamos que se reduciría muchísimo el poder que tienen los políticos o los estados sobre nosotros, y habría muchas más decisiones que directamente cada individuo las tomaría por su cuenta. Como antes hablábamos de la educación, pues resulta que en la misma zona geográfica habría gente que llevaría a sus hijos a estudiar en catalán todo, matemáticas, geografía, etcétera, y habría gente que los llevaría a estudiar en español todo, y habría gente que llevaría a los niños a estudiar mitad y mitad, de manera que no sería tan importante si el gobierno está en Madrid o está en Barcelona. Y en esa sí. misma línea, yo creo que en la práctica, para poder hacer un referéndum en Cataluña real, y esto ya lo repito y lo recalco, es opinión personal, no tanto del partido, que el partido no entra tanto en estos detalles, sino que se va mucho más al general de los principios de la autodeterminación de las personas. Yo creo que sería muy útil a lo mejor dar una moratoria en Cataluña. Primero se liberaliza la educación, como hemos hablado muchas veces, igual que otros servicios básicos, y se liberaliza el currículo y se permite a la gente que elija la educación que quiera, y de aquí a 20 años volvemos a hablar y vemos si efectivamente con un Claro. Estado mucho más reducido la gente sigue pensando que es necesario o es útil o merece la pena perder el tiempo en decidir si ese pequeño Estado que administra tres o cuatro cosas está aquí o está allá. Lo que está claro es que, o sea, las bases de la convivencia, o sea, lo que nosotros defendemos es un programa, o sea, la libertad es básica para permitir la convivencia entre las personas. Tenemos diferentes opiniones y si hay una persona que manda sobre los demás o una mayoría que manda sobre los demás e impone sus opiniones a los demás, pues eso siempre va a llevar al conflicto, siempre va a llevar a que va a haber gente que va a querer hacerse con el poder para poder imponer, para poder vivir de acuerdo con con sus ideas y para poder imponer sus ideas a los demás. Sin embargo, si cada uno efectivamente puede elegir el colegio que quiera, ya está, la convivencia no hay ningún problema de convivencia si yo puedo llevar a mis hijos al colegio que quiera y tú puedes llevarlos al colegio que tú quieras y tú decides sobre ti mismo y yo decido sobre mí mismo. El problema es
cuando hay un ente superior que tiene que decidir sobre los demás, Eso sea es. Madrid, sea Barcelona, o sea, quien sea. Eh, o sea, nosotros no entendemos, o sea, la autodeterminación es de las personas. Yo no quiero que haya más poder en Madrid, desde luego. Tampoco quiero que haya más poder en las comunidades autónomas. No quiero que haya más poder en los ayuntamientos. Quiero que haya menos poder en todos ellos. Eso es. Y una vez que se encargan de lo mínimo que necesariamente ha de ser común, y la educación no es una de esas cosas, y la lengua no es una de esas cosas, todo lo demás es que la verdad es que va a dar un poco igual. Sí. Va a dar un poco igual. Si... Dime. No, te iba a decir Ah, que si quieres podemos cerrar con las últimas dos preguntas que tenemos, que son sí. sobre el mismo tema y que son, por ejemplo, el usuario Mi Cuenta Random en Twitter, que dice, ¿qué previsiones tienen para estas elecciones? Y luego tenemos a Álvaro en Facebook, que dice, no sin un poquito de mala leche, Sí. ¿recomendáis que votemos al PELIB, ya que no conseguirá representación? Pues vamos a ver. Esto es como una carrera de fondo, ¿vale? Eh, ¿Qué resultados vamos a tener? No tengo ni idea. Pero que nadie se haga muchas ilusiones porque no van a ser muy buenos. Es la verdad. Quiero decir, yo no creo que tengamos ningún cargo electo. Bueno, Eh, yo creo que podríamos tener uno o dos, ¿eh? Pero bueno, se no, verá. Congreso y Tampoco Senado me quiero. estoy Ah, refiriendo. bueno, en las generales, Pues sí, en las seguramente locales no. depende mucho más de la persona, las siglas pesan mucho menos. Mm. Pero en las elecciones al Congreso y Senado no creo que vayamos a tener ninguna representación. ¿Por qué alguien debería votar al Partido Libertario? Porque esto es una carrera de fondo. O sea, esto es, si tú crees en estas ideas, si pues vota en conciencia. Si tú te gustan estas ideas, pues que sepas que vas a votar a un partido que no va a sacar ningún resultado. Así de claro. A corto plazo. Pero que con tus votos vas a poder permitir que esa opción, pues cada vez se vaya convirtiendo más en una opción real. Eso es. Entonces, tú dices, a día de hoy voy a conseguir algo con mi voto, lo voy a tirar a la basura. Pues yo entiendo que no es tirar a la basura si estás pensando en el futuro. Si estás pensando en el resultado únicamente de tener diputados, pues quizás deberías votar a otra opción mayoritaria si es que alguna te gusta. Y si no Ya. te gusta, pues deberías plantearte que ¿Por qué no quizás, surgen las que te gustan? Si tú al claro, final siempre votas al mal menor o al que crees que puede tener posibilidades y no aquel con cuyo programa te identificas, pues luego no te quejes de que aquel con cuyo programa te identificas no crezca, porque al final lo que anima a la gente también es ver los resultados. Y si toda esa gente que además en los últimos meses y quizá a raíz de las elecciones, la afiliación del Partido Libertario ha aumentado bastante, a mucho mayor ritmo del que venía aumentando anteriormente. Y por lo tanto sí que se ve que cada vez hay más gente más convencida de las ideas libertarias. Pero claro, este tema del voto útil y demás, a mucha gente la echa para atrás. Yo creo... pero Sí, dime, José María. no, a ver, voto útil es votar tus ideas. Exacto. Eso es el voto útil. Si tú dices, vale, vamos a tener unos resultados muy malos, yo lo entiendo, que hay gente que se puede desanimar. Entiendo que hay, pero vamos a ver, un voto al Partido Libertario hace mucho por defender estas ideas y un voto a cualquiera de los otros partidos, la verdad es que ni les va ni les viene. No va a cambiar absolutamente nada. Y hoy por hoy, la única manera que tenemos de ir constatando ese crecimiento que nosotros, por ejemplo, si vemos en afiliación, es que la gente vote en conciencia y poco a poco se vaya viendo cómo cada vez hay más gente que cree en nuestro programa. Por lo tanto, a la pregunta, ¿recomendáis que votemos al PELIB? Mi respuesta es un contundente sí. Y no solo que votéis al PELIB, que os afiliéis al PELIB, que donéis cuando podáis, que vengáis a las reuniones que organizamos, que hagáis activismo en vuestra ciudad, que creéis listas en vuestro pueblo,
que ayudéis con todas las publicaciones de redes sociales, que las compartáis y que hagáis todo lo que podáis. Efectivamente, el Partido Libertario no es un think tank, sino que lo que intenta es estar en las elecciones y hacer toda esa burocracia que hay que hacer para que podamos votar sin taparnos la nariz a una opción que realmente nos gusta, pero es verdad que aunque sea desde otros sitios, desde donde se van a promover esas ideas mucho mejor, porque la gente cuando vienes a explicarle unas ideas y dices que eres de un partido, normalmente no tiene predisposición a escucharte porque cree que eres parte interesada, efectivamente, pero aún así creo que sí que tenemos que seguir ahí para cuando aquellos que realmente se dedican a difundir las ideas, se me ocurre Juan Ramón Rayo, que tiene mucho éxito, se me ocurre el Instituto Juan de Mariana, que funciona muy bien. Se me ocurre Students for Liberty, que hace una labor buenísima en nuestras universidades, llenitas de profesores progres y que contrarresta un poquito eso, explicándole también a algunos alumnos otro punto de vista. Se me ocurre incluso el Club de los Viernes, que hace otra labor de asociación por otro lado. Todo ese movimiento está haciendo, y a mí me parece verlo así, que poco a poco vayan creciendo las ideas liberales y libertarias en España. Y eso lo podemos plasmar en las elecciones, poco a poco, haciendo listas, estando en más provincias y estando en muchos sitios. Nosotros hasta ahora hemos tenido resultados muy modestos, eso es así, es verdad. Pero claro, es muy difícil que nosotros tengamos la financiación hoy por hoy necesaria para conseguir mejores resultados que sí han tenido en su día Podemos o que sí ha tenido ahora hace poco Vox. Ese tipo de financiación a nosotros no nos llega porque son intereses muy fuertes que nosotros que no nos comprometemos a favorecer a ningún grupo o a ningún lobby, pues es difícil que nos llegue. Lo que sí podemos poco a poco es ir creando base, ir teniendo cada vez más afiliados, con esas cuotas de afiliados que al final son 10 euros al mes, lo que pagamos, vamos teniendo algo más de fondos y poco a poco podemos hacer también más publicidad, podemos hacer actos con más repercusión y de esa manera vamos llegando al objetivo, que a lo mejor a medio plazo no es otro que conseguir ser uno de estos partidos bisagra, ¿verdad? Llegar al Congreso o llegar a las comunidades autónomas como una fuerza todavía muy minoritaria, porque no hay que negar que nuestras ideas, a pesar de estar creciendo en España, todavía no son compartidas por una gran masa de gente, pero que sí a lo mejor pueda ir influyendo poco a poco, más allá de que últimamente haya ciertos partidos que nos estén copiando propuestas, que yo creo que ya también es un éxito. Fantástico, fantástico. Es que es algo genial. Ojalá nos las copiaran todas. O sea, Exacto. o sea, sería. Y después ya que llegaran al poder y las cumplieran, ya sería Eso la ya leche. sería genial. De hecho, yo siempre digo que cuando el Partido Libertario tenga opciones de gobernar, quizá ya no sea tan necesario, porque eso significará que las ideas han calado en la sociedad mucho y para llegar a ese punto otros partidos que han estado antes han tenido que ir aplicando ese tipo de medidas en esa dirección de reducir el peso del Estado y reducir el poder de los políticos. El eslogan que tenemos de este año en campaña es todo el poder para ti y yo creo que es muy acertado. Así que si te parece, lo podemos dejar aquí. Ha sido un placer Sí, como siempre charlar contigo, José María. igualmente. A ver si antes de que termine la campaña nos volvemos a ver. No sé si nos dará tiempo todavía a hacer algún otro responde. Libertarios responden. Me gustaría acordarme de nuestros compañeros de Cuenca, Carlos, y de Cantabria, Marcos y Alejandro. A ver si en otra ocasión pueden estar con nosotros. Ya tenemos por ahí grabado algo con ellos que creo que va a salir también en breve. Y bueno, a los que nos están viendo, muchísimas gracias por el interés y os esperamos con los brazos abiertos si queréis ayudarnos a que el Partido Libertario esté cada vez más presente en la sociedad española. Muchas gracias a todos. Muchas Adiós. gracias y un saludo. Un saludo.